Ok, estudiantes, vamos continuando. Bueno, acá está lloviendo. Veamos si no me quede, si me Pero quedo acá sin conexión. tiene ganas de ¿Cómo? llover. Acá en Sagún también tiene ganas de llover. Sí, acá ya comenzó. Bien, Sí, vamos, está pero ya, cayendo ya. ya está celebrando ya. Sí, ok, ok. Bueno, entonces vamos continuando aquí. Estoy haciendo video, ¿sí? Sí, profe, Ok, está grabando. vamos con ese punto, muchachos. ¿Qué nos dice este punto de aquí? Punto 2. ¿Cuándo qué? Vamos. Vamos, muchachos, ¿qué dice? Cuando se habla de un computador de 19 pulgadas, entre paréntesis 19 in, esa distancia corresponde a la diagonal a través de la pantalla. Si una pantalla mide 10 pulgadas de altura, para hallar su ancho a la pulgada más próxima, se usa el teorema de Pitágoras así. Bien, entonces, ¿de Digo, qué es me están haciendo mención aquí? ¿De un qué? un computador. Bien. Que también nos dicen que esa distancia, si uno dice 19, en este caso 19 in, 19 pulgadas, eso me está haciendo mención a que a esa distancia, no me está haciendo mención a esto de aquí, ni tampoco de ese ancho. Me está haciendo exactamente mención de quién, de esa diagonal, ¿ok? A esa diagonal, pues ya se ha identificado que se llama como hipotenusa. ¿Y eso basado en qué? En que si nos damos cuenta, esto aquí hace que hace una esquina. Y esa esquina exactamente mide ¿cuánto? ¿Cuánto mide? 19 90 pulgadas. grados. No, esa esquinita mide 90. 90 grados. Bien. Entonces, ¿qué datos 90 nos grados. dan? Nos dan 90 grados. exactamente. Nos dicen que esa diagonal mide ¿cuánto? 19 ¿qué? 19 ¿qué? Pulgadas. 19 Exactamente, 19. Bueno, pulgadas. esto se identifica como IN. Bien. Además de eso, ¿qué me dicen? Eh, Nos dan esta dimensión, ¿sí? O sea, de aquí hasta acá. Y me dicen que eso exactamente mide ¿cuánto? 10 ¿qué? 10 pulgadas. O sea, 10 Bien. in. ¿Qué me están pidiendo? Que hay ese ancho, ¿sí? Que hay este ancho. Denominemos ese ancho en una incógnita. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que conocemos una hipotenusa, conocemos un cateto, desconocemos un cateto. Entonces, con base a esos datos, vamos y estudiemos. ¿Qué ecuación de esas que hemos anotado antes se usa? Profe, primero no sería mejor, más fácil denominar la hipotenusa con las letras primero. Sí, se puede. Hipotenusa que es ese que mide O más. sea, Cateto, usted me dice que identifiquemos. Bueno, también se puede. Identifiquemos para que quede aquí. más fácil. Bueno, identifiquemos esto. Identifiquemos aquí. Digamos que esa hipotenusa sea quien A. Esa hipotenusa Sí, A mide ¿cuánto? 19. 19. Este viene siendo cateto ¿qué? Cateto B. Cateto B mide ¿cuánto? 10. 10. ¿Qué me están pidiendo? Que hay esta distancia, ese ancho, identificando ese ancho como ¿qué? Como un cateto C. Sí. ¿Qué ecuación uso? Si tengo A, tengo a B, desconozco a C, uso esa ecuación que me dice que C que C a la 2 igual a la 2 menos B a la 2. Ve a la 2. donde vamos cambiando, vamos sustituyendo ¿qué? Vamos sustituyendo datos. A es cuánto. A es cuánto. 19.
19. Ese 19. 19. Eso después se asigna ya esa unidad de medida. 19, ¿qué? Exponente A la 2. 2. Menos B. A ¿B es 2. cuánto? 10. 10. Con su exponente. Entonces nos vamos aquí. Sacamos cuenta. Necesito que me saquen cuenta ahí cuánto da esta potencia. ¿Cuánto? 361. Bien, es una potencia. Segunda potencia, ¿cuánto da? Menos ¿cuánto? 100. Bien. Siguiente paso, sacamos cuenta ahí, ¿cuánto me da eso? 261, ¿sí? 261. Bien, entonces, ¿qué me están pidiendo acá? Si nos damos cuenta, acá nos están pidiendo que hallemos C. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? Que en este momento no tenemos C, sino que tenemos que C a la 2. ¿Cómo quitamos dicho exponente? Bueno, ¿cómo quitamos dicho exponente? Vamos acá. Siguiente paso, notemos todo idéntico. Y aquí usamos ¿qué? ¿Qué sacamos? ¿O qué hallamos en ambos? ¿Cómo La se raíz llama eso? cuadrada. Exactamente, en ambos. ¿Cómo nos queda aquí? Queda Este 2 se va con este índice, ¿sí? Se cancela y nos queda que C es cuánto. Me sacan cuenta aquí y me dicen cuánto da eso. Da un ¿Cuánto da? número decimal, profe. Dígame. 16.15. 16, Como 15. 15. Bueno, hay más. Bueno, dejemos en 16,15. 16,15 ¿qué? ¿En qué estamos midiendo? En pulgadas. Bien. O sea que ese ancho de esa pantalla exactamente es de ¿cuánto? De 16,15 ¿qué? In. ¿Qué significa? Pulgada. Bien. Esa viene siendo esa medida de ese cateto, de eso que se estaba buscando, de ese ancho de esa pantalla. Y así, todos esos puntos. Tenemos que tener en cuenta que, ¿qué ecuación se necesita? De esta que habíamos anotado antes, ¿qué ecuación se necesita dependiendo de qué? Dependiendo de esos datos que nos den, de esos datos que tengamos. ¿Dudas con eso? Díganme de una si hay dudas, si no han entendido un pasito. Vamos muchachos, vean que hay estudiantes que necesitan que en esta nota definitiva obtengan una nota bien buena, si no se van a quedar. Sé que hay estudiantes que no, hay estudiantes que han ganado ambas notas definitivas. Bueno, vamos continuando entonces. Siguiente subtema que tenemos en esta temática de estudio. Tema de estudio es ¿qué? Tema de estudio, Distancia entre los puntos. Distancia entre dos puntos. bien, distancia cuando se dan dos puntos. Bien, ¿cómo hallamos dicha distancia? Bueno, esa distancia se halla básicamente mediante dos métodos. Bien, uno de esos métodos es ese tema que estábamos estudiando llamado como Teorema de Pitágoras. eso es uno. Hacemos con ese método y después hacemos con un siguiente método. Ya usted decide con qué método hay. 2.1, ¿qué nos dice? ¿2.1 qué nos dice?
Distancia entre dos puntos del plano. Para saber la distancia entre dos, para saber la distancia que separa a los dos pájaros, se puede completar un triángulo rectángulo en el que dicha distancia sea la hipotenusa. Bueno, entonces eso, Figura 5.15. ok, eso con base a qué? Que acá tenemos un enunciado, bien, tenemos un enunciado, un punto específico que nos dice que, dos qué. Dos pájaros. Ajá, sí, ya. Dos pájaros se encuentran en los puntos de coordenadas. Sí, o sea, nos dan dos puntos, nos dan un punto 1 y punto 2. ¿Qué nos piden? ¿Qué distancia qué? ¿Qué distancia hay entre ellos dos? Exactamente. Y además de eso, bueno, me están diciendo que cada unidad, que en este caso mide ¿cuánto? 30 metros. Bien. Entonces, tenemos un ave, ave 1, ave identificada como A, y ave 2 identificada como B. Bien, una vez ya nos dan eso, o sea, no nos dan este dibujo, nos dan estos puntos, que un ave está en este punto 1 y esa siguiente ave está en ese punto 2. Ah, ok. Entonces, venga usted, ubica esos puntos. Sabemos que un punto está compuesto mediante ¿quién? Mediante X, Y. X, Y. Entonces, este punto 1, X viene siendo ¿cuánto? -4. Vean que aquí eje negativo es este de aquí. Y sube en Y, ya que es positivo, ¿hasta cuánto? 4 Cuatro. unidades. De aquí subimos exactamente hasta esa posición en Y. Bien, ahí está esa ABA. Bien, seguimos. Vamos con ABB. Me dice que está compuesto mediante X, Y, donde X es ¿cuánto? X es 10. En este caso, 10 ¿qué? 10 positivo. ¿Sí? Y me dice que baja en Y ¿cuánto? -2. -2. Vean que aquí efectivamente bajó en Y hasta -2. Bien. Entonces, ahí, una vez ya usted tenga eso ubicado, ¿qué se da usted cuenta que están pidiendo? Si me están pidiendo esa distancia de A hasta B, ¿catetos o hipotenusa? Hipotenusa. Muy bien, me están pidiendo una hipotenusa. Bien, ay, cómo sé yo eso? ¿Cómo hallo eso? Ay, si no tengo más medidas, no me están diciendo más nada. Yo no sé cuánto mide de aquí a acá, no sé si sabe, si esos datos sí se dan. Fíjense una cosa, aquí tenemos ABA, ABB, ya tenemos eso ubicado. A, ¿usted qué va a decir? Usted necesita que usted halle, que usted defina un qué. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? Que halle, que dibuje. Rectángulo, bro. Exactamente. Ah, ¿cómo hace eso? Entonces usted dice, ajá, sencillo, yo necesito que aquí haya una medida que eso mida 90, que haga una esquina. Entonces yo desde esta ABA vengo y ubico, ¿qué? Ubico un segmento. Este segmento, sigo, continúo. Bien, que haga una esquina de 90 ¿en dónde? Exactamente en esa que sube, en ese punto A, ¿sí? Vean que ahí se obtuvo. Ay, ¿cómo sé yo cuánto mide esto? Ah, sencillo, yo voy a decir que yo comencé contando desde aquí, desde este punto de aquí, y de aquí subí ¿cuánto? ¿Subí hasta cuánto? Aquí subí hasta cuánto. 4. Ah, y este punto de acá, este de aquí, bajó hasta cuánto. -2. Ah, o sea que este segmento, todo de aquí a acá mide cuánto. 6, ¿no? Eso mide 6, así es. Eso mide 6. ¿6 qué? Hasta este momento, 6 unidades, dejemos 6. Ah, eso mismo que hicimos, hagamos con B y me dicen cuánto mide B. Dígame cuánto mide B.
Este segmento de aquí a acá, ¿cuánto mide? 14. Eso, ¿quién me contestó? Caterina. Ok, entonces, desde este punto medio, antes habíamos dicho que habíamos llegado hasta dónde? Habíamos llegado hasta 10. De aquí hacia acá, ¿hay cuánto? Dijimos que llegamos hasta 10. Ah, y de aquí hacia acá, ¿cuántos hay? ¿Cuánto hay? ¿Quién está ubicado en Hay eso? 4, profe. Exactamente, si Cuatro. sumamos eso, eso nos da efectivamente ¿cuánto? -4, claro. No, 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 ojo, acá tengo 10 4. y acá tengo ¿cuánto? 14. Sumamos nos da eso. Bien, entonces con esas dos medidas ya usted tiene que, usted tiene dos catetos, usted sencillamente usa una de esas ecuaciones que vimos antes y usted ya define cuánto es esa hipotenusa. Hipotenusa en unidades nos da aquí. Después tenemos que hacer que una cosita, cosa que definamos que cada unidad está. Bien, entonces, con base a eso, vamos hallando, vamos haciendo. Bien, veamos dónde hacemos, veamos aquí. Dígame entonces, ¿qué ecuación se usa? ¿Esto viene siendo quién? Esto viene siendo B y esto viene siendo C. ¿Esto es que viene siendo quién? Hipotenusa identificada como A. A, ¿Qué ecuación se usa? Estamos hallando A a la hipotenusa. 2 Sí, igual sí. a B a la 2 Más, más C a la 2. C a la 2. bien. Cambiamos datos, sustituimos datos. ¿Ves cuánto? 6, ¿Ves 6? Y eso me queda como que 6 exponente 2, A la 2. más C es cuánto. 14 a la 2. 14. Y eso también queda con exponente 2. Siguiente paso, sacamos cuenta, hallamos cuánto es cada potencia. Aquí cuánto nos da aquí, 36 más cuánto. 36. más 196. Siguiente paso, hacemos qué, hacemos esa suma de esos dos datos que tenemos ahí. ¿Cuánto nos da? 232. 200. 32. Yo necesito ¿qué hago aquí? ¿Hallo qué? Raíz cuadrada. Aquí y acá, en ambos. ¿Cuánto nos da entonces eso? Aquí estos dos se van, nos queda A, y nos dice que A es cuánto. Sacamos cuenta aquí cuánto nos da eso. 15,23. 15,36. 15, ¿qué? 36. Eh, 36. escuché dos datos. Ojo con eso. A mí me dio 23. No, 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 es 23, profe, porque yo saqué 36. Ok. Es 23. 15, 20. 23. bien. ¿Esto en qué? Esto es en unidades. 23. Esto aquí está medido en unidades. Todo esto se ha medido en unidades. Y a mí no me están pidiendo eso en unidades, me están diciendo, en ese enunciado me están especificando de que cada unidad mide cuánto. Cada unidad mide cuánto. 30 metros. O 30 sea metros. que eso que yo he obtenido en unidades, ese 15, tanto, 15, ¿qué me dio? Bien, eso se debe ¿qué? Cosa que a mí me quede, ya no me quede en unidad. Eso se qué. Se debe convertir en metros, profe, ¿no? O sea, está en unidades exactamente. O sea, y si cada unidad mide esto, entonces ¿qué hacemos? ¿Se hace una qué? Multiplicación. ¿Cuánto nos da?
465.9. ¿Sí da eso? 456.9. Ese es 56. No, muchacho, ojo. 56.9. Sí, 56.9. ¿Qué? Da exacto 9. No, Ay, ¿en qué unidad? Metros. O sea que esa distancia que hay en esas dos aves, ave A y ave B, ¿es de cuánto? Esa distancia de esas aves es de cuánto, muchachos? 456,9. Exactamente. Eso es un método. ¿Han entendido ese método? Cuénteme, Luisa, Iñate, Diego. Yo no. ¿Qué no Más o menos, entendió? profe. ¿Cómo? Más o menos, pero entendiendo. Más o menos, ¿qué no entendió? Profe, siempre se va a buscar, por ejemplo, si hay que buscar A, siempre va a ser la fórmula A que se va a hacer. Exactamente. Ya. Bien, entonces eso es un método. Vamos con este siguiente método y es Profe. cuando, dígame, Yo tengo una duda, profe. dígame, Diego. Cuando se fue a hallar a B, que es 6, o sea, profe, ¿de dónde sale el 6, profe? No entendí. ¿Cómo? ¿De dónde sale el 6 que va a Bueno, representar a B? ok, fíjate acá que antes habíamos ubicado estos dos puntos que nos estaban dando, punto 1 y punto 2. Bien, entonces aquí ubicamos que en X teníamos cuánto, menos qué, punto 1, menos cuánto, Menos 4 bien, en X. Y de ahí subimos hasta Y. ¿Cuántas unidades subimos en Y? ¿Qué me dice aquí? ¿Que subo hasta cuánto? hasta 4, profe. Bien, o sea que ¿cuántas unidades llevo ahí? No son 4 unidades. Exactamente, esa distancia mide esa cantidad. Bien. Segundo punto me dice que es Y, X, Y. X es 10, yo ubiqué a 10, y me dice que bajó hasta cuánto, bajó cuántas unidades en Y. ¿Cuántas Ah, unidades? ya Me entendí, dice ya. que son 2, o sea, de aquí hasta acá. O sea que si yo Ya tomo entendí, toda profe. esa distancia, desde este punto, aquí, esta que habíamos sumado, más esta que bajamos, tenemos que 6 unidades. Ya entendí, ya entendí. Bien, entonces eso como método 1. Método 2, que este es ese método, pues específicamente yo uso este método. Yo no me pongo a andar adivinando ahí, ni andar uniendo punticos, ni sacando cuentas. Yo me voy acá. Distancia cuando tenemos dos puntos, sea quien sea esos puntos, un punto P y un punto Q, donde un punto P1 está compuesto mediante X,1 y Y,1 y punto 2, X sub 2, Y sub 2. Bien, entonces es cuestión de que únicamente usemos ¿qué? Usemos esta ecuación. Esto que tenemos aquí. Y eso nos da exacto, también nos da eso mismo. ¿Cómo así? Ah, sencillo, vean, usted, ¿qué me hace? Usted me va a decir aquí únicamente esto. Ah, tome usted acá, hagamos esto aquí mismo. Usted me va a decir que esa distancia que hay desde dónde, esa distancia que hay desde ese punto A, desde esa ave a esa ave B, y vamos sustituyendo datos. Bien. Sustituimos datos. Me dice ahí que esa ecuación es que X sub 1 en esos dos puntos que nos daban es ¿cuánto? X sub 1 es ¿cuánto? En esos dos puntos. Habíamos Más dicho que es 4. ¿cuánto? Exactamente. Anotamos. Me dice que viene un signo menos. X sub 2 es ¿cuánto? X sub 2 es ¿cuánto? 10. Menos 2. 10. Ah, bien. Ya tenemos signo menos 10. Todo esto exponente 2. Me dice que más
ecuación, voy aquí más y sub 1. ¿Cuánto es y sub 1? 4. Me dice que menos y sub 2. Oh, ya tengo un menos acá de ecuación. Este menos. ¿Y y sub 2 es cuánto? Menos 2. O sea que Menos dos menos pasa que ya positivo. tengo y menos que me está dando en ese punto, menos y menos, más 2. Todo esto me dice que asigno un exponente 2. Bien. Vamos acá. Ahí. Siguiente paso, ¿qué hago? Entonces me dice que saque cuenta, o sea, esa distancia de A hasta B. Veamos, definamos cuánto es. Y sencillamente usted me va a sacar cuentecitas ahí. Ok, entonces vamos acá. Vamos ahí mismo. Aquí, ¿cuánto me da esto aquí? Más 6. No, ambos son negativos. Me da menos. Sí, sí, sí. ¿Menos qué? Si ambos son negativos, se suman. ¿Cuánto da esa suma? 14. Y eso me queda ¿qué? Con un exponente 2. Me dice que va un signo más. ¿Más cuánto? ¿Cuánto da esto de aquí? 6. 6. Y a la 2. 6 a la 2. Sacamos cuenta. Saquen cuenta ahí. ¿Cuánto da eso? Que pues ya esa cuenta se habían sacado antes, con ese método de antes. ¿Cuánto es esta potencia de aquí? 196. 196 más cuánto. Más. ¿Cuánto fue que dio? 36. Sumado da Más cuánto. 36. Sumado da cuánto. 232. Que es exactamente eso que sacamos antes, ¿sí o no? Sacamos cuenta ahí, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esa distancia? 15,23. 15, 23. y esto nos queda también ¿en qué? En unidades. Bien, así como nos dio ¿qué? Nos dio en este método de antes. Bien. Bien, nos da en unidades y después como aquí no me están pidiendo en unidades, sino en qué. Metro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hicimos acá? Tomamos esa cantidad en unidades. Multiplicamos. Exactamente. Eso es todo. Ustedes ya escogen qué método usan. Profesor, me perdí aquí en una. ¿Dónde? Aquí usted dice entre paréntesis menos 4 menos 10 Ujú, a la 2. sí. Entonces se supone que menos, menos más menos da más, ¿verdad? Que aquí estamos sumando. ¿Sí? Cuando se suman dos cantidades, cuando tenemos dos cantidades negativas, se suma y queda negativo. Es como si usted tenga, ¿me debes cuánto? Suponiendo que me debes cuánto, una suposición, ¿cuánto me debes? 4, ¿no? Bueno, exactamente, ese es negativo. Ese es negativo, me estás debiendo. Y después nuevamente viniste y nuevamente me qué. Nuevamente me prestaste cuánto? 10. 10. 10. Ok, o sea que me estás debiendo o no me debes. Sí, Me estás debiendo, o sea, negativo. ¿Y cuánto me debes? 14. Ok, o sea que sumar esa deuda, ¿sí o no? Sí. Ok, eso es exactamente eso que estamos usando. No, ya. Gracias, profe. Ok, Profe, dígame. pero en el signo menos 14 al Todo, sea quien sea cuadrado, esa base, sea quien sea esa base, positiva o negativa, que no se tengamos hace, no exponentes te que queda tengan así, mitad, porque si este exponente de aquí tiene mitad, eso da positivo.
Bien. Si usted tiene esto, esa base negativa, ese exponente es 2, eso da positivo. Bien. Aquí asignemos cosas que no se confundan. Cuando vayan a sacar cuentecitas, no se vayan a confundir con eso. Eso nos da positivo. Ya si aquí esa base no tiene mitad, como en este caso, ya eso ahí sí nos queda negativo. Bien, muchachos, entonces nos desconectamos, se conectan nuevamente, nos quedan 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer en este tiempecito que nos queda? Voy a dar indicaciones de ese quiz que voy a activar, de ese quiz, ese tiempo que tienen y pues, ¿qué se viene de hoy en ocho? Profe, el quiz es hoy, ¿cierto? Vamos allá, ¿Para cuándo, profe? se conectan de inmediato y doy indicaciones.